entonces tengo que leer ya. Buenas tardes. En el seminario de hoy, nuestro compañero Oscar, conocido como Bruno, nos hablará de superficies de dilatación y grupos de Fish. Bueno, pues gracias a todos por venir. Esto te cambia, ¿no? Sí. Muy bien, como lo mencionábamos, vamos a hablar de dos cosas principalmente, de superficies de dilatación y de grupos de Fish, de superficies de dilatación, porque también es posible definir estos grupos para otro tipo de superficies. Entonces, vamos a definir lo que es una superficie de dilatación de tres formas diferentes, entre comillas. Una forma en la que llamamos constructiva, una geométrica y una analítica. Básicamente las tres formas van a ser equivalentes luego de ver un par de detallitos. Entonces podemos pensar en la superficie de dilatación como un dragón de tres cabezas, donde pues cada una de las tres cabezas es parte esencial del monstruo, ¿no? De hecho, si conocen a Godzilla, verán que este es el rey Ghidorah. Entonces tenemos esas tres formas de ver a la superficie de dilatación. Hablemos primero de la más como intuitiva, que es justamente la forma constructiva. Y es que podemos pensar, por ejemplo, que muchos seguramente han visto una manera de construir al toro, que es, tienen un rectángulo e identifican lados opuestos por traslaciones, ¿no? Pueden verificar que eso es equivalente al toro, es un homeomorfo al toro, pero también lo podemos hacer de diferente manera. ¿Qué pasa si en lugar de pegar por traslaciones, pego por ejemplo, si identifico el lado azul de arriba con el lado azul de abajo, pueden notar de que tienen diferente longitud uno del otro, ¿no? Pero puedo trasladar el lado de arriba hacia abajo, hacerlo chiquito y entonces sí pegarlo, ¿sí? Y similarmente con el lado rojo. Entonces ya no solamente estoy identificando por traslaciones, sino también estoy permitiendo eso de encoger uno de los lados del polígono, ¿sí? O más lados. Esto sigue siendo homeomorfo al toro, se puede verificar si quieren con característica de Euler o el método que ustedes prefieran. Esta es una manera de construir a la superficie de género 2 usando dilataciones. Pueden verificar, por ejemplo, ven aquí claramente, ¿no? Este lado rojo de aquí es más grande que el lado rojo de la derecha, y lo mismo con el lado verde de la izquierda, es más chiquito que el lado verde de la derecha, ¿no? Entonces, para poder identificar, no basta solamente con trasladar, también hay que hacerlo más chiquito para luego identificarlo. Esto es, de hecho, homeomorfo a la superficie cerrada de género 2 o las dos donitas pegadas, ¿no? Como ven en la imagen. Entonces, ¿qué es una superficie de dilatación visto de una manera, entre comillas, constructiva? Pues considérense una colección de polígonos, justamente como los hemos estado viendo, ¿no? Como este polígono de 8 lados o este polígono de 4 lados. Considérense esa familia de manera tal que pueden pegar las aristas del polígono, los lados del polígono mediante una traslación y una dilatación, o sea, trasladarlo o hacerlo más chiquito o más grande. Eh, entonces, si consideran la unión de todos los polígonos, existe una función cociente de la unión junta de estos polígonos a esta relación, ¿no? Donde la relación está inducida por justamente la traslación y la dilatación que hacemos. Podemos verificar que esta proyección es inyectiva en el interior de los polígonos. Por ejemplo, si yo tomo un puntito que está aquí dentro de este octágono, este puntito aquí en el cociente se va a identificar con un único punto allá. En el interior de las aristas, el interior de los lados, la función es 2 a 1. O sea, por ejemplo, este puntito de acá se va a identificar con un puntito acá, pero en la proyección se va a ver como un único punto. Pero ¿qué pasa con los vértices? En los vértices puede cambiar, por ejemplo, pueden hacer cuentas y verificar que todos estos 8 vértices se identifican en el espacio cociente a un único punto. Cosa que aquí, en este caso, los 4 vértices se identifican a un único punto en el cociente. Entonces las cosas están cambiando y ahí ya no puedo decir exactamente qué es lo que pasa. O puede suceder algo como este estilo, que se identifican por traslaciones. Pueden ver que este puntito rojo lo tengo aquí, aquí y aquí, y sigo infinitamente hacia arriba o infinitamente hacia abajo. Entonces en el cociente, eso se está identificando estoy básicamente teniendo un cociente infinito a 1.
Y eso me da un problema porque al momento de hacer yo querer darle una estructura de superficie, las superficies son localmente compactas. Entonces, de este puntito, ya sea el rojo, el azul, o el verde o el negro, no tienen una vecindad compacta. Así que para poder considerarlo, yo tengo que quitar ese puntito. Así que eso nos da la definición de qué es un vértice de grado finito o un vértice de grado infinito. Y la definición es sencilla: un vértice de un polígono va a ser de grado finito si su preimagen, bueno, si cuando proyectan y luego se regresan con la proyección, esto tiene cardinalidad finita, y si no, pues va a ser un vértice de grado infinito. Ahora, ¿qué es entonces una superficie de dilatación con esta forma constructiva? Es básicamente, tienen la familia de polígonos, identifican las aristas y quitan todos los vértices de grado infinito que puedan tener, si es que los hay. Entonces obtienen lo que llamamos superficie de dilatación constructiva. Una cosa que podemos ver es que, por ejemplo, a ver, ¿dónde enciendo la luz aquí? Aquí. Si yo estaba, por ejemplo, con el toro, ustedes pueden verificamos, ¿no? Bueno, que se identificaba así. Pueden verificar que estos cuatro vértices se identifican a un único punto en el toro, en el cociente. Y si yo calculo el ángulo alrededor de ese vértice, aquí tengo 90, 90, 90, 90. O sea, este vértice tiene una vecindad donde el ángulo alrededor de ese puntito es de 2pi. Pero si yo estoy, por ejemplo, con el octágono que tenía antes, ahí la cosa va a cambiar, porque si yo identifico lados opuestos, pueden verificar que, como mencionábamos, todos los vértices se identifican a un único punto, y si calculan el ángulo alrededor de todo esto, les va a quedar algo de ángulo 6pi. Y eso pues es como algo contraintuitivo si nosotros pensamos que queremos, o sea, estamos pegando polígonos euclidianos, ¿no? Entonces es un poco contraintuitivo. Entonces a este tipo de puntitos donde ocurre este fenómeno es a lo que vamos a llamar singularidad cónica. De ángulo, en este caso, 6pi. Bien. Hago también. Ok, muy bien. Pues, una pregunta. Sí. Bueno, tus singularidades son puntos como que en el cociente ya no te quedan con vecindades compactas, ¿no? Eso... Hay dos, bueno, hay varios tipos. Están las singularidades cónicas de ángulo 2k por pi, que es justamente donde tienes un cubriente k a 1 del círculo, un cubriente cíclico como ese, o una de ángulo infinito, que es como el vértice que teníamos aquí, como estos vértices. Y esos son los que te causan problemas en el cociente, ¿no? Porque Sí. no te quedan localmente compactos. Los que son de ángulo 2k pi, como este de 6 pi, no causa problemas. Simplemente pues son cosas que no concuerdan mucho con la estructura que le estamos dando a la superficie. Y bueno, y si te los quito, ahora sí ya me queda algo localmente compacto. O sea, si me queda una superficie de cara. Bueno, si quitas la de ángulo infinito, Ajá. sí, te queda algo localmente compacto. Y esa es la superficie topológica asociada. Sí. Ah. Sí. Gracias. Bien, entonces esta es la manera constructiva, pegando polígonos y teniendo cuidadito con los vértices, ¿no? Ahora, otra manera más, entre comillas, geométrica, que es justamente pues, la que solemos dar, ya sea si hacen topología, si ustedes estudian, por ejemplo, variedades topológicas, variedades diferenciables, etc. Y es básicamente, tienen un atlas, pero en este caso voy a pedir que el atlas sea tal que los cambios de transición
digo, los cambios de coordenadas sean de esta forma. De la forma z va un r por z más lambda, donde pues r es un real positivo y lambda es un complejo. ¿Y qué básicamente me estoy diciendo esto? Que pues las funciones de transición son justamente la estructura que estamos dándole a los polígonos, ¿no? Pues una traslación compuesto con una dilatación. Entonces, ¿qué es una superficie de dilatación con esta definición? Pues es un par SA, donde pues S es una superficie topológica y existe un subconjunto discreto de tal manera que A es un atlas de dilatación maximal en el complemento de este discreto y todo elemento de este sigma es una singularidad cónica. Admitimos otros tipos de singularidades, pero no quiero hablar, bueno, si queda tiempo al final tal vez hablo un poco de ellas, pero para mientras considérense que solamente estoy tomando singularidades de aquel tipo, de ángulo 6pi a 8pi, etcétera, ¿no? Entonces, hay una manera más, y de esta no voy a entrar mucho en detalle, y es la que llamamos analítica. Considérense una superficie de Riemann. Bueno, una superficie de dilatación es una tripleta X, rho, omega, donde pues X es una superficie de Riemann conexa. Rho es lo que llamamos una representación de la anomía del grupo fundamental en los reales positivos. Y omega es algo llamado una uno-forma-holomorfa torcida por la holonomía. Suena talacha y es de hecho una definición que no termino de comprender bien, pero no quiero hablar mucho de ella porque no es la que vamos a estar utilizando en esta presentación, pero igual la doy para que sepan que existe. Bien, entonces ahora consideremos una cuestión. He definido la superficie de dilatación de tres formas. Una forma constructiva, que es pegando polígonos euclidianos, una forma geométrica, que es dando un atlas, y una forma analítica, que es con esto, ¿no? Pueden verificar que si ustedes tienen este anillo, identifican las fronteras de punto, identifican la frontera mediante una dilatación, o sea, si identifican, por ejemplo, un puntito aquí con su opuesto mediante un segmento radial, pueden verificar que la superficie que me queda es homeomorfa al toro. Pero la pregunta ¿es esto una superficie de dilatación? La respuesta es que sí. Podemos ver que yo puedo dotar a esa donita, a ese anillo identificado, con un atlas de esta forma. Igual si son un poco mejores en el análisis, pueden ver que también satisface esta definición. Pero la pregunta es, ¿pueden descomponerlo con un polígono? O sea, ¿pueden encontrar una familia de polígonos que al pegarlos les dé eso? La respuesta es que no. De hecho, esta superficie ni siquiera es triangulable. O sea, uno puede verificar que si ustedes pegan polígonos, les queda algo triangulable, ¿sí? Y esta no es triangulable, ¿sí? Porque como los bloques usuales que uno considera con función el toro no funciona como una teselación. Porque, o sea, como mencionaba, si tú tienes eso, puedes ver que puedes crear una triangulación. Y una triangulación de tal manera que las aristas de la triangulación pasen por las singularidades. Digo, que los vértices de la triangulación sean las singularidades. Y en este caso, pues, no vas a poder encontrarla porque si tú eres una trayectoria que va aquí, se identifica acá y sale y sale y sale y se va a terminar convergiendo un segmento radial. Acá. Entonces, esta no se puede triangular. Esa es una manera medio vaga de explicar por qué, pero no admite una descomposición en polígonos. Entonces aquí estamos frente a una superficie de dilatación que satisface, bueno, de acorde con la definición geométrica y analítica, pero no con la constructiva. Entonces es por eso que si antes teníamos el dragón con tres cabezas de antes, ahora tenemos uno más o menos así, donde pues esta definición no está funcionando completamente. ¿Y qué hacemos? Pues no nos preocupamos. Si antes pegábamos polígonos euclidianos, ahora aceptamos pegar figuras de este tipo o pedacitos de estos.
¿Sí? Entonces, si agrego ese tipo de identificaciones a mi definición constructiva, vuelvo a obtener el que se veía así todo bonito de antes, ¿no? ¿Sí? Bueno, ignoren que aquí le puse de transición. Piense que es de dilatación. Ok, entonces, ya sé que es una superficie de dilatación. Una pregunta natural que hacemos es, ok, conozco un par de ejemplitos, ¿cómo construyo más ejemplos? Vamos a definir, bueno, voy a hablarles de un proceso al que llamamos slip construction, que es básicamente una manera de construir superficies de traslación o de dilatación a partir de unas ya dadas. Tómense, por ejemplo, estos dos anillos como de los que estábamos hablando antes, ¿no? Sabemos que por separados, al identificar las fronteras, tenemos un toro aquí y un toro acá, ¿sí? ¿Cómo los pegamos? Pues corten una línea recta, entre comillas, ¿no? Una línea aquí, y ustedes pueden verificar que, por ejemplo, si tienen un pedacito de papel y lo cortan con unas tijeras, les van a quedar dos fronteras así, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que van a hacer es justamente cortan acá y identifican por lados opuestos. O sea, identifican el de aquí arriba con el de aquí abajo y viceversa. Entonces, con eso construyen una nueva superficie de dilatación a partir de otras superficies de dilatación ya dadas, ¿no? Y en este caso, como estoy pegando dos toros, pueden verificar que les va a quedar una superficie cerrada de género 2. Pero noten una cosa que luego va a ser importante, y es que al momento de hacer esto, la luz, al momento de yo hacer ese pegado, estoy creando singularidades. A ver. Si tienen este cachito que cortaron, y este de aquí, y los identifican, pueden verificar que este punto se identifica con este punto. Y si calculan el ángulo alrededor de ese punto, por ejemplo, en esta dirección, tengo 2pi, ¿sí? Salgo aquí arriba y tengo otros 2pi. Entonces, este puntito P1 tiene una densidad de ángulo 4pi. Y lo mismo para este, tiene una vecindad de ángulo 4pi. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, ¿y cuál es la diferencia entre hacer esto y como que simplemente tomarte un disco abierto, quitarlo, y pues bueno, te quedan círculos con fronteras y tomaste la parte de arriba como A, la parte de abajo como A ver, dos círculos. o sea, como la suma conexa, ¿no? Solo que tú como que en vez de hacerla con círculos, la haces con rectas, ¿no? O sea, como que topológicamente es equivalente, pero no sé qué. Es que la cuestión es esa, o sea, topológicamente es equivalente, pero ahorita estamos como pensando en algo más, con más estructura. No, sí, 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 pero como que no veo, o sea, en tu ejemplo, o sea, cuál es la ventaja de hacer una línea, porque pienso que eso también lo puedes hacer tú, vaya, pues que no suma conexa, ¿no? Quitas discos abiertos. Sí, pues con la suma conexa, o sea, esto es básicamente lo mismo. O sea, si quieres pensarlo, sí es básicamente lo mismo. Pero, ay, no sé. Es que en la suma conexa te quedan, si haces pi, pide un disco y pide el otro y siempre te va a quedar. Y entonces como que sí le está importando mucho eh, el, el ángulo que de sumando. Y en la suma conexa siempre te va a dar dos. ¿No? Siempre, pero De hecho, es una cosa importante, o sea, porque algo que no he mencionado, pero que es cierto, es que la única superficie de dilatación o de traslación sin singularidades, o sea, aparte de obviamente el plano, es el toro. O sea, la única superficie cerrada sin singularidades es el toro. Entonces, yo esperaría que al pegar dos toros me quede algo que sí tenga singularidades, ¿no? Estoy saliendo, o sea, estoy creando algo que no es el toro. Entonces, justamente como mencionaba, con la suma conexa tal cual topológica, no capturas eso. ¿Todo bien? Va. Entonces, ahí que me quedé. Sí. Como mencionaba, tengo ahora una manera
de construir superficies de dilatación a partir de otras ya dadas, pero en este proceso creo singularidades. Y de hecho estas singularidades son de ángulo 4π, dos singularidades de ángulo 4π. Muy bien. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa con la relación de equivalencia? O sea, cuando definimos objetos nos interesa saber cuándo dos objetos del mismo tipo son equivalentes o no, ¿cierto? Entonces, para grupos tenemos la relación inducida por el isomorfismo. Para espacios topológicos, la inducida por el homeomorfismo. Para superficies diferenciables, el difrimorfismo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con las superficies de dilatación? ¿Cuál va a ser esa relación que vamos a tener? Pues simplemente pensemos un poquito. Perdón, voy a volver a encender este. Estoy diciendo que admito, por ejemplo, si tengo un toro aquí chiquito, y piensen que este es un cuadrado del lado 1, ustedes pueden verificar que intuitivamente, bueno, pueden pensarlo, ¿no? Que si tengo un cuadrado de lado, no sé, 2, entonces, dado que para cada uno de los lados puedo yo trasladar el lado de aquí arriba, hacerlo más chiquito e identificarlo con este, y lo mismo con todos los lados, puedo yo pensar que eso me van a quedar dos superficies de dilatación equivalentes, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, justamente, es cierto, son superficies de dilatación equivalentes. ¿Qué voy a admitir entonces yo como... perdón. ¿Qué voy a admitir yo como superficies de dilatación equivalentes? Considérense dos superficies de dilatación diferentes. Bueno, perdón, dos superficies de dilatación M1 y M2. Voy a decir que son equivalentes si existe un homeomorfismo entre sus espacios topológicos respectivos, de tal manera que esta función lleve singularidades de uno en las singularidades del otro. O sea, tienen, entre comillas, las mismas singularidades. Y además la restricción de esta función a la superficie de las singularidades sea en coordenadas locales una dilatación o una traslación. ¿Sí? Es decir, básicamente en coordenadas locales es hacerlo más grande, hacerlo más chiquito o trasladarlo. ¿Sí? Entonces vean que una de las primeras cosas que estoy pidiendo es que tengan las mismas singularidades, ¿no? Así que, por ejemplo, si tengo algo, si recuerdan este octágono, recuerden que yo dije que todos estos vértices se identificaban aquí a un único punto, ¿no? En la superficie de género 2. Voy a prender la luz. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ¿sí? Todos estos vértices se identifican a un único puntito aquí. ¿Sí? Entonces, esta superficie tiene una única singularidad. Pero si yo construyo la superficie de género 2, como lo hicimos antes, que es pegando dos de estos anillos, esto tiene dos singularidades. O sea, esto también es homeomorfo a la superficie de género 2, pero esto tiene dos singularidades. ¿Sí? Y como estoy diciendo, bueno, si son equivalentes, debe haber algo que envíe singularidades en singularidades, pero entonces estas no pueden ser equivalentes, ¿no? Porque una tiene una singularidad y la otra tiene dos singularidades. Y recuerden que la función en cuestión es un homeomorfismo, ¿no? Entonces, pues debe restringirse a algo objettivo. Entonces, aquí tienen un ejemplo de dos superficies de dilatación que no son equivalentes. Y por allá, dos que sí lo son. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, déjenme definir algo más, porque es algo que no mencioné, pero las superficies, tanto la superficie de traslación como la superficie de dilatación, forman parte de una familia muy especial de superficies, que son las llamadas superficies afines.
Entonces, yo puedo preguntarme cuándo dos superficies de dilatación son equivalentes no como superficies de dilatación, sino como superficies afines. Entonces, para eso necesito definir qué es una función afín. Y voy a decir que una función afín es entre dos superficies, es básicamente lo mismo que antes, pero ahora pido que en coordenadas locales sea no solamente una dilatación, sino que permito deformar mediante una matriz en SL2R. ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, si ustedes tienen aquí este torito, ustedes permiten que sea equivalente como superficie afín a algo así. ¿Sí? Justamente porque pues hay una matriz que me deforma este en este. Pero noten que estas ya no son equivalentes como superficies de dilatación, y es porque no lo mencioné, pero las dilataciones son transformaciones conformes, entonces deben preservar ángulos. Y cualquier función que mande este en este no preserva el ángulo. ¿Sí? Pero bien, ¿por qué menciono esto? Porque entonces puedo pensar a las superficies de dilatación en un mundo más grande. Entonces puedo pensar en diferentes mundos, así como por ejemplo, tengo acá el mundo de, no sé, por ejemplo, los grupos, y por aquí dentro tengo el mundo de los grupos topológicos. Entonces van a haber grupos, posiblemente hayan grupos, dos grupos topológicos aquí dentro, que no sean equivalentes como grupos topológicos, pero que sí sean isomorfos, ¿no? O sea, que no sean homomorfos, pero sí isomorfos. Entonces, en el mundo de las superficies afines pasa lo mismo. Tienen el mundo de las superficies afines, y dentro de este mundo viven las superficies de dilatación. Así que aquí dentro pueden haber dos superficies de dilatación como estas dos, que no son equivalentes dentro de este mundito chiquito, pero que al irse al mundo más grande, ahí sí son equivalentes. ¿Sí? Así que una pregunta que me puedo hacer es, ¿cuántas, si yo tomo dos superficies aquí, cuántas superficies son, o sea, cuántas superficies afines es equivalente a que fuera? ¿Sí? Bueno, cuántas superficies de dilatación es equivalente, pero a que fuera. ¿Sí? Así que para eso defino, para eso defino lo que es una función afín. Entonces voy a, de hecho, algo que no mencioné y es que se puede verificar que esta matriz aquí en cuestión no depende de las coordenadas locales que elija. Y es porque en una superficie de dilatación, los cambios de coordenadas pues son dilataciones, ¿no? Entonces, si definen esto como en SL2Z, digo SL2R, pues esta matriz se va a mantener invariante. Ok, entonces, dado una superficie de dilatación, un automorfismo afín de M es una función afín de M en sí misma, y denotamos por af de M al grupo de todos los automorfismos afines de M. O sea, toda la superficie, pueden pensarlo como la colección de todas las superficies de dilatación que son equivalentes como superficies afines a M. ¿Sí? Así que, bueno, puedo definir un homomorfismo de el grupo de automorfismos afines en SL2R. ¿Y cuál es ese homomorfismo? Pues toman su función afín, su automorfismo afín, y lo mandan a la matriz que estaba aquí antes, ¿no? Y como mencionaba, esta matriz pues no depende de las coordenadas locales, entonces este homomorfismo está bien definido. Ok, entonces ahora, ¿qué es el grupo de Bitch? El grupo de Bitch es justamente la imagen, el grupo que es la imagen de esta homomorfismo en cuestión. ¿Sí? Es como pensar justamente, tengo todo esto, pues
no lo pienso como transformaciones, sino como matrices. Ok. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es, ok, ¿qué tipos de grupos puedo tener aquí? Tengo grupos abelianos, tengo grupos finitos, tengo grupos numerables, localmente compactos, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que se les pueda ocurrir, me puedo hacer esta pregunta para el grupo de Bich, ¿no? Entonces, me interesa porque aquí estoy relacionando un grupo de matrices con un grupo de transformaciones, ¿no? Entonces, uno pensaría que las propiedades de este grupo se vean afectadas por las propiedades geométricas aquí dentro, ¿no? En esta matriz. Y de hecho, por ejemplo, si recuerdan el torito que teníamos antes, ¿qué pasa si pego este toro de dilatación con uno normal? ¿Sí? Vean que, por ejemplo, acá tengo una trayectoria que es la trayectoria roja y pueden verificar que es una trayectoria cerrada, ¿no? O sea, va a dar a una curva cerrada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la morada? La morada entra por aquí, sale por allá y como este puntito se identifica con este, sigue para acá y se identifica con este, sigue para acá y eventualmente va a converger a un segmento radial. ¿Sí? Entonces, esta morada no es una curva cerrada, de hecho una trayectoria que se acumula a un segmento radial. Así que para esta superficie está este fenómeno, que hay trayectorias que una vez que entran aquí, una vez que cruzan por esta línea recta, ya nunca pueden volver a este cuadrito de aquí antes. ¿Sí? Porque si entran, ya vimos que se quedan atrapadas aquí adentro. Entonces a este tipo de segmentos les voy a dar un nombre muy particular. Y bueno, ¿cómo les voy a llamar? Si tienen una superficie de dilatación, una conexión de silla acá horizonte es una conexión de silla, que no he definido que son conexiones de silla, pero si quieren piensen en lo que son justamente segmentos de recta que unen singularidades, así como estas dos, que están unidas por este segmento de recta. Entonces, esta es una conexión de silla, ¿sí? Bien informalmente. Entonces, una conexión de silla acá horizonte es una conexión de silla, de tal manera que no existen trayectorias que la crucen más de K veces. Por ejemplo, ya vimos que si yo soy una trayectoria y cruzo esta conexión de silla, este segmento de recta, nunca puedo volver a cruzarlo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de una conexión de silla, uno horizonte, porque la máxima cantidad de veces que una trayectoria lo puede cruzar es una, no puede cruzarlo más veces. Entonces, esta es una propiedad que uno esperaría que se mantuviese invariante mediante transformaciones afines, porque las transformaciones afines son homeomorfismos, entonces deben enviar intersecciones en intersecciones y por cómo son en coordenadas locales deben enviar conexiones de silla en conexiones de silla. Entonces uno esperaría que la existencia de ese tipo de conexiones de silla aquí en M afecte al grupo de Bich. O sea, como que de ciertas restricciones. Y justamente, sí es lo que pasa. De hecho, Tahar demuestra que, de hecho, da una clasificación muy exhaustiva de qué tipo de grupos pueden tener como grupos de Bich en función de cuántas direcciones de conexiones de silla tienen. Si tienen, por ejemplo, una superficie de dilatación con al menos 3 direcciones de conexiones de silla, entonces el grupo de Bich tiene que ser finito. Si tiene exactamente 2, entonces es uno de estos dos casos, o sea, es finito de orden 1, 2 o 4, o es conjugado a uno de estos. Y así, ¿no? O sea, hay una clasificación muy exhaustiva de cuáles grupos en función de cuántas direcciones de conexiones de silla horizonte. Entonces, me gustaría a mí hacer lo mismo, pero para superficies grandes, porque esto es para superficies de género finito, de hecho, para superficies de dilatación compactas. Entonces, a mí me gustaría hacerlo para superficies grandes, por ejemplo, el monstruo del lago Ness. Si no lo saben, el monstruo del lago Ness es justamente lo que
Si tienen un toro, péguenle otro toro y otro toro y otro toro en una misma dirección de manera infinita, ¿no? Y obtienen esta figura de aquí, que es lo que se conoce como el monstruo del lago Ness. Resulta que hay un resultado que es justamente de Artigliani, Anjarrandecker, Sadanan, de Ferran Valdez y de Smith-Tiersen, que dice cuáles grupos de Bish pueden tener cuando tienen una superficie de traslación, o sea, en el que los cambios de coordenadas solo son traslaciones. Y este dice, bueno, si tienen una superficie de tipo infinito de género positivo, con espacio de fines autosimilar, no quiero entrar mucho en detalle de qué es ser autosimilar, pero si quieren piensen en un ejemplo, en el monstruo del lago Ness, ¿sí? O sea, piensen en este teorema como restringido al monstruo del lago Ness. Entonces, si tienen un subgrupo de GL2R, numerable e infinito, existe una superficie de dilatación homeomorfa a su superficie, en este caso el monstruo del lago Ness, de tal manera que el grupo de Bish es isomorfo al grupo que tomaron. O sea, este teorema me está diciendo, en esta familia de superficies topológicas, en las que el monstruo del lago Ness es una de ellas, cualquier subgrupo infinito numerable de GL más 2R puede verse como un grupo de Bish. Una pregunta. Sí. Cuando dices género positivo, ¿no te refieres a género infinito? Porque si fuera género finito, pues precisamente lo que captura el género no se puede desplazar. Sí, es que de hecho es que está escrito así. Y de hecho es una observación que luego le hice a Ferran de que justamente estas dos implican género infinito. Pero no sabemos si es equivalente a ser género infinito. O, pues es que yo me imagino que sí, porque, o sea, igual, o sea, le pongo género 2, todo Sí. lo que captura ese género usa el. Sí, de hecho esto implica que el género sea infinito. Es cierto, yo lo puse de hecho así porque pues, así está escrito en el texto. Pero sí, con género infinito y espacio de fines autosimilar funciona. Oh. Ok, entonces la pregunta es, ¿existe un resultado similar para superficies de dilatación? Y es básicamente en lo que me he estado concentrando el semestre pasado. Y la respuesta es que sí. Si ustedes tienen una superficie de género infinito y espacio de fines autosimilares, si ves aquí ya fusioné las dos condiciones en género infinito, y toman un subgrupo de SL2R, infinito numerable, y un conjunto de direcciones en S1, entonces existe una superficie de dilatación M tal que, primero, M es homeomorfo a la superficie dada. Y segundo, el grupo de Bish es isomorfo al grupo de SL2R que tomaban, al subgrupo de SL2R. Y si el conjunto de direcciones que toman es diferente de vacío, entonces existe una conexión de silla-horizonte en la dirección que tomamos, en cada una de esas direcciones. Entonces este me está dando un resultado todavía más fuerte, porque este me dice no solamente, ok, se puede hacer para superficie de dilatación, sino me dice también, no importa cuántas conexiones de silla-horizonte tengas, esto siempre te va a poder hacer. Y esto no pasaba para superficies de tipo finito, porque sí, porque de hecho esta clasificación es en función de cuántas direcciones tengo. Y este teorema me dice, pues no importa, siempre lo puedo realizar, siempre y cuando este grupo sea infinito numerable. Y si tampoco te interesa, ¿no? Que hay superficies desplazables, que eso no. No, solo con que No, sea que sea de... autosimilar. Sí, solo con espacio de fines autosimilar y género infinito ya jala. Entonces ahorita estoy trabajando en otro tipo de problemas. Por ejemplo, porque esto es para superficies, para subgrupos infinitos numerables. Entonces la pregunta es, ¿será cierto para subgrupos finitos o para subgrupos no numerables? ¿También será cierto? Yo creo que al menos para superficie, para subgrupos finitos sí es cierto. Porque sé que esto es cierto en el setting de superficie de traslación, pero no sé si en el de dilatación. Segundo, si existe una superficie de dilatación de género finito con conexiones de silla que horizonte para K arbitrariamente grande. Eso tampoco lo sé. Yo creo que no.
Yo creo que eso va a implicar de que la superficie sea de tipo infinito. Y otro problema, pues bueno, hay más problemas. Hay un montón de cosas, de hecho, que no se saben de superficies de dilatación porque es un tema recientemente de interés y pues es lo que estamos intentando resolver ahorita. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo se ve el pez Müller, de ese tipo de estructura? ¿Tiene Sí. nociones? Sinceramente no sé. No tengo idea. ¿Alguien más tiene pregunta? Cuando tienes una conexión a horizonte, cosas pueden haber así mixtas, digamos que nos mostraste una con un horizonte. O Sí. puede haber una que sea a la vez, digamos que es tres horizontes, pero cumple las dos, ¿no? Que puedes pasar en ciertas ocasiones una, dos veces y pues hasta tres veces. Sí, porque la definición de cerca de horizonte es que no lo cruces más de K. Sí, pero hay ejemplos de esas cosas. O sea, por ejemplo, una o dos horizonte. Una o dos horizonte es, por ejemplo, automáticamente tres horizontes, porque no lo cruzas más de dos veces, pues no lo cruzas más de tres. No, sí, lo que digo, a ver, te pongo la pregunta. El ejemplo que nos dices que nos dice que era un horizonte, exactamente todas las líneas que pasaban por ese corte solo pasaban una vez. Entonces, digamos que tienes una tres horizontes. Sí. Es posible que haya líneas que en esa tres horizontes solo pase dos veces. O Sí, pase. sí, sí. A ver, déjame dibujar un ejemplo a ver si me sale. Considérate aquí un octágono. Donde identificas este lado con este lado. ¿Sí? Y aquí tengo pues, unos cuantos dados libres. 1, 2, 3. Voy a pegar 3 de estos anillos de estos toros de Hop. De manera tal que este lo voy a pegar con este, con este. Este aquí y me sobra este. Entonces, si tú cruzas hacia aquí arriba, te metes aquí. Si cruzas aquí abajo, también te metes aquí. Si cruzas por acá, te metes a este. Si cruzas aquí, te metes a este. Entonces, la única... Ah, y esto es una conexión de silla porque está conectando dos puntos singulares. Entonces, puedes verificar que, por ejemplo, esta trayectoria que viene aquí, como estás identificando este con este, sale acá. Y ya la cruzaste dos veces. Ah, sí. Pero si haces una lo suficientemente aquí inclinada, puedes cruzarla una única vez. Entonces, sí, sí. De hecho, este es un ejemplo de conexión de silla dos horizontes. No di ejemplos de eso porque, como pueden ver, son más complicaditos. Pero sí los hay. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le agradecemos a Yuri.